Muy buenas tardes. Esta es la charla número 29 correspondiente a los Hechos de los Apóstoles dentro del canal que tengo que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Si queréis, poned el pulgar de esta forma y compartidlo. Y así habrá más personas que puedan escuchar el vídeo si les interesa. Bueno, entonces nosotros vamos al nuestro. Vamos a ver, estábamos en discurso de Esteban. ¿Os acordáis quién era Esteban? Vamos a hacer un poco de recuento. Recordad que había pasado un tiempo y estaba en la misma comunidad cristiana hebreos y gente que venía de fuera, los helenistas, y que los helenistas sentían que, digamos, que en esa comunidad no se les trataba tan bien como eran tratados los judíos, los que vivían propiamente en Palestina. Entonces se quejan a los apóstoles y los apóstoles toman la decisión de que a partir de ahora ellos se van a dedicar a hablar de nuestro Señor Jesucristo y a la oración y que ellos elijan unas cuantas personas que luego llamaremos nosotros diáconos, ¿no? Que son los que van a ayudarles en una serie de cometidos. Bueno, eligen a estas personas y uno de ellos es Esteban. Entonces, pasado un poco de tiempo, Esteban es una persona que hace una serie de milagros y probablemente suscitó envidias. Entonces, había la sinagoga de los varios, de los cirenenses, de los alejandrinos, de los libertos y otras, que os hablaba el otro día, ¿no? Que empiezan a querer suprimirlo. Pero como no pueden, porque es tan grande su sabiduría y además está protegido por el Señor, lo que hacen es suscitar testigos falsos. Y estos testigos falsos dirán y extenderán por todo el pueblo que, a ver, que Esteban es una persona que va contra Dios, contra el templo y contra Dios, contra el templo y contra la ley de Moisés. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con un problema. Estas personas consiguen que el Sanedrín lo tome preso, y entonces es ahora cuando el Sanedrín tendrá que empezar a juzgarlo y cómo se defenderá. Entonces, vamos a rezar la oración y vamos a empezar la explicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre, perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus malignos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Te amo, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces nos encontramos con el discurso de Esteban. Entonces, que sepáis, primeramente, que Esteban es el primer mártir el primer mártir cristiano. Es el primer mártir el primero de los discípulos de Jesucristo que está considerado como mártir en los Hechos de los Apóstoles y que muere en Palestina. Entonces, es importantísimo que sepáis que, claro, nosotros celebramos, en mi país por lo menos celebramos siempre la fiesta de Navidad y la siguiente fiesta es la de San Esteban. Bueno, yo siempre de joven y pensaba, bueno, qué suerte. Pues la verdad es que suerte, pues mira, 2 días de fiesta, Navidad y San Esteban. Esteban a lo mejor para descansar, ¿no? Pero claro, no tenía idea de lo que era Esteban. Bueno, sabía que había 2 fiestas, juntas. Pero es que, claro, es que la iglesia que lo piensa todo está todo es simbólico y todo tiene un sentido, pone justo la fiesta del primer santo
el primer mártir de la cristiandad, justo después del día de Navidad. Esto es para que sepáis, tanto los creyentes como los que no creyentes, o los practicantes o no, que podáis oír este vídeo, que por lo menos que sepáis que, claro, ahora lo entendemos mejor. Claro, San Esteban es San Esteban, que es el 26 de diciembre, se celebra, la iglesia lo celebra el 26 de diciembre. Y, claro, el peso que tiene San Esteban y de dónde viene, porque os he empezado a explicar cómo fue elegido, ahora el discurso, etcétera, etcétera. Veremos lo que pasa, ¿no? Entonces, explicado esto, que es el primer mártir de la era cristiana, a mí me interesa mucho destacar que, digamos que Lucas estructurará el discurso que él va a decir para defenderse frente al Sanedrín, lo estructurarán a la forma y manera en que se hacían los discursos en la sinagoga, lo cual nos da una prueba más de su sinceridad histórica. Y aquí también me interesa muchísimo que veáis, otra vez, vamos a mirar otra vez el prólogo del Evangelio de Lucas. Ya sabéis que Lucas escribe su Evangelio y luego los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en el prólogo del Evangelio dice lo siguiente. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra es Jesucristo, ¿no? He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, a mí me interesa mucho esto porque a ver, hoy día hay mucho jaleo con respecto al que decir, bueno, a lo mejor es antiguo, dicen, pues este libro que es, vete a saber si está lleno de fragmentos de unos y de otros, no. A ver, que leáis y que sepáis que el Evangelio de Lucas está hecho por el evangelista Lucas, que además es una persona que no era judía, sino que era un converso convertido por San Pablo, y que verdaderamente él se interesa en la fe en la cual cree y empieza a hacer investigación. Entonces, que es sólido, esto es lo que quiero deciros, que todo lo que leáis en el Evangelio, y en los demás Evangelios, por supuesto, pero en el Evangelio de Lucas que estamos hablando ahora, y todo lo de los Hechos de los Apóstoles, él lo ha trabajado mucho haciendo investigación, se ha cansado mucho, ha trabajado. Entonces, que sepáis que tiene peso, o sea, que lo podéis creer tranquilamente, con seguridad. Entonces, volvemos otra vez a el discurso. Bueno, empiezo a leerlo, ¿no? Un poco. Dice, capítulo 7, versículo 1, dice, el sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Es decir, ¿es verdad que estás en contra de la ley de Moisés y del templo? Y él responde, a ver, hermanos y padres, hermanos porque se está refiriendo a judíos y padres porque se está refiriendo a las autoridades judías. Claro, a ver, Esteban era una persona que tenía visión de futuro, es que había visto mucho, o sea, y tenía el Espíritu Santo dentro. Entonces, lo que él, que había sido tergiversado, decía en conjunto, era digamos, que la ley de Moisés tenía que ser una ley más universal, entendiendo por universal que los 10 mandamientos no solamente eran para los judíos, sino que eran para el mundo entero. Y esto ya lo vislumbraba Esteban. De la misma manera, el templo tenía que ser más espiritual, en el sentido de que no solamente la gente tenía que rezar en el templo, sino que tenían que rezar, se podía rezar a Dios en todas partes, porque Dios está en todas partes. Hay otros sitios en los cuales se puede rezar, no solamente en el templo de Jerusalén. Y esto es lo que decía básicamente. Pero claro, le acusan, ¿no? Y entonces dice, hermanos y padres, escuchad, dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete de la tierra a la tierra que yo te mostraré.
Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. A ver, aquí me tengo que parar, porque es muy importante que entendáis lo que tengo que explicar yo aquí es el daros la base de lo que es la historia de la salvación del mundo. Con esto que os voy a explicar a lo largo de alguna otra clase, lo que os entenderéis mejor a Jesucristo, de dónde viene. Por eso quiero explicaros bien y quiero detenerme un poco en la primera parte, que son los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Intentaré ser sintética, porque para hablar de estas partes del Génesis necesitaría, pues eso, 30 clases, 30 charlas o 40 más, ¿no? Pero intentaré ser todo lo sintética que pueda para explicaros un poco de Antiguo Testamento para que entendáis el principio, que es Jesucristo, ¿eh? Entonces, vamos a hablar de Abraham, puesto que aquí nos nombra a Abraham. A ver, Abraham, hay que situarse en el siglo XIX antes de Cristo. Y estamos en el siglo XXI antes de Cristo, o sea, hay que pensar 40 siglos para atrás. Entonces, Abraham pertenece al clan terajita, llamo clan a un conjunto de tribus, y terajita es decir, Teraj, es decir, Teraj era su padre, el padre de Abraham. Clan terajita. ¿Y dónde estaban? En Ur de Caldea. ¿Y dónde está Ur de Caldea? Pues está al sur de Mesopotamia. ¿Y Mesopotamia dónde está? ¿Qué era o qué es Mesopotamia? Hay que ir a Oriente Medio. Y lo que ahora sería Mesopotamia toma parte de Irak y noreste de Siria, entre los ríos Tigris y Éufrates, para situarnos, ¿eh? Entonces, Abraham era seminómada, o sea, lo que hacían con sus rebaños es ir de un lado para otro en lo que llevamos fértil creciente, ¿eh? Y tenía pues cabras y ovejas. Entonces, con su rebaño iba pues de Ur de Caldea hasta Egipto y volvía. Entonces, no molestaban a nadie. Estaban rodeados de reinos. Estaba Egipto, por otro lado estaba Mesopotamia, por otro lado estaba el reino de Mari. Estaban llenos, rodeados de reinos. Pero ellos eran personas que bordeaban las fronteras de estos reinos, o sea que no molestaban a nadie, por lo tanto nadie se metía con ellos. Eh, ¿Cómo vivían? Vivían en tiendas de campaña. Lo que nosotros podríamos decir ahora, o habremos visto en películas, pues las tiendas de los beduinos, pues eso, tiendas de tela. ¿M? Y era muy fácil recoger estas tiendas, porque eran seminómadas, yo os digo. Fácil en el sentido de que en un momento se recogía todo y se trasladaba uno a otro sitio. Y las cargaban estas tiendas y todos los enseres en asnos. No penséis que en este momento eran dromedarios o camellos. Los camellos son del siglo XI décimo antes de Cristo. Ahora estamos en el siglo XIX antes de Cristo. Entonces, en un momento dado, ellos, en el clan de Teraj, el padre, y él, vuelven a Harán. Se han encontrado restos de Harán, haciendo excavaciones. Vuelven a Harán y allí es donde su padre morirá. Teraj muere y era la diosa que protegía la ciudad de Harán, se llamaba Sin. Entonces, es allí donde Abraham se queda sin padre y en donde tiene su experiencia mística. Entonces, para esto hay que ir al Génesis, capítulo 12, versículo 1-3, y os lo explico. A ver, para tener esta experiencia mística, seguro que Abraham era una persona ya muy religiosa. O sea, tenía que ser una persona espiritual y religiosa, politeísta, porque en aquel momento todo el mundo creía en varios dioses y seguramente creía en la diosa de su ciudad, que era Sin, la diosa Sin, ¿eh? Pero bueno, es que vamos a ver esta experiencia. Abraham oye, o interiormente o exteriormente, no lo sabemos, la voz de Dios, la voz de Yahvé Dios. ¿Qué le dice? Capítulo 12, versículo 1-3. De pronto, un buen día, oye esto. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación santa,
y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, que quiere decir que fundará una dinastía. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Esto es lo que oye Abraham. Quizá fue más largo, pero esto es lo que recoge el Génesis. Entonces, debió quedarse tan sumamente impactado, fue tal la fuerza, debió quedarse tan impresionado de la voz de Dios, porque no es la voz de Jesucristo, es Dios Padre que se presenta seguramente en esta visión, no visión, en esta interioridad, esta experiencia que tiene, que automáticamente entiende que esa es la divinidad que tiene que ser. Ni Dios así, ni otros dioses que quisiera, ni nada de nada. Lo que le dice esa voz es que se vaya de allí y la seguirá. ¿Eh? Pero claro, la seguirá llevándose a su mujer, a su sobrino Lot y al ganado que tenga. Pero claro, esta propuesta que Dios le hace, veré de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré, eso va a depender de él, va a depender de la fe que él tenga, de la obediencia que él sienta y de su respuesta a la gracia. O sea, lo que, lo que se le está pidiendo a Abraham y que él no entiende, y tampoco entenderá más adelante, porque Abraham no tiene hijos, y se le está diciendo que de ti haré una nación grande y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. O sea, lo que está diciendo es absolutamente incomprensible. Por eso se dice que Abraham es nuestro padre en la fe. Por eso y porque luego Dios le pedirá como prueba que entregue a su hijo Isaac. Pero ya llegaremos a esto. O sea, esta primera prueba que se le pide, lo que se le está pidiendo realmente, que él no entiende, es que sea, digamos, sea el padre de una nación, de la cual nación ha de salir un redentor, que es Jesucristo. Esto es lo que se está pidiendo. Pero claro, no lo entiende. Entonces, claro, eh, para todo esto, la oración es indispensable. Y ya os enseñaré, os mostraré cómo él está en constante diálogo y contacto con Dios, constantemente está. Dios para él es fundamental, a partir de esa voz que oye. ¿Entiendes? Entonces, pero es que esto es igual para nosotros. O sea, a lo largo de la vida nuestra, tú vas, Dios te va pidiendo que te desprendas de cosas para llegar cada vez más purificado al final de tu vida. Esto, cada uno tiene su carácter y cada uno lo hará a su forma y manera y en el momento en que pueda y sienta, porque es muy difícil, pero te vas desprendiendo quizá a través de golpes que te da la vida, te vas desilusionando y vas acercándote cada vez a Dios nuestro Señor. Yo qué sé, pues por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, la Madre Teresa de Calcuta. O sea, la Madre Teresa debió tener una llamada. La llamada era a meterse monja. Y se mete en la Orden de Loreto. Pasan muchos años, parece que pasaron 20 años que estaba en la Orden de Loreto. Pero después el Señor le pedirá más, le dirá, funda una orden. Y veréis que se resiste y se resiste, si leéis el libro, veis, se resiste y no quiere, y al final dice que sí y la funda. Ella al principio, cuando era una jovencita, que sentía que tenía vocación y por fin se mete en la Orden de Loreto, ¿sabía cómo acabaría el asunto? Ni idea. Pues esto es lo que le pasa a Abraham. Esto es igual que lo de Abraham. Y lo que nos pasa a nosotros, como al principio decimos, desprende de todo, a ver, ¿a dónde llego? Dios mío, ¿a dónde llego desprendiéndome de todo? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se puede traspasar perfectamente a nuestra vida lo que Dios le pide a Abraham. Por eso se dice, como repito, que Abraham es nuestro padre de la fe, ¿no? Bueno, entonces, sigo un poco más, ¿no? Eh, a ver, por fin Abraham llega a la tierra, porque en el capítulo 12, versículo 5, final 5b, o sea, dice, llegaron a Canaán, es decir, la familia y los con las ovejas llegan a Canaán. Canaán está en un sitio de paso,
Era digamos, por el norte se llegaba a lo que hoy es el Líbano, o sea, lo que antes era Fenicia, y por el sur se llegaba a Egipto. Esa era un lugar de paso de la gente, pero él en aquel momento, en el siglo XIX antes de Cristo, es tierra de nadie. O sea, se encuentra algunos agricultores, algunos ganaderos, y que luchan contra algunos clanes de bandoleros, pero en ese momento no es gran cosa, ¿no? Pero bueno, va a encontrarse un terreno, digamos, montañoso, una estrecha, una faja de tierra montañosa, que en realidad, pues tiene como, me parece que hoy día se puede hacer en coche, ¿no? O sea, tiene 234 kilómetros de largo por 37 de ancho, que evidentemente es una tierra muy deseada porque tiene mar, todo lo que está cerca del mar es apetecible por los barcos, por la pesca, en fin, por el comercio, etcétera, ¿no? Y podemos decir que la superficie, para que os hagáis una idea, la superficie de todo ese lugar al donde llega Abraham, podría ser pues el equivalente, imaginad la isla de Sicilia en el mapa, pues como la isla de Sicilia, más o menos, ¿no? Entonces nos encontraremos con que Abraham, digamos que decide instalarse en ese territorio, eh, sus descendientes llegarán a ser una nación respetable, y finalmente él se va a poner en manos de una nueva divinidad en la que, digamos, espera todo, pero no sabe nada de ella. Así queda. Entonces, el próximo día hablaré un poco más ahora ya está, tenemos a Abraham situado, y hablaré un poco más bueno, de qué pasa hasta que tiene un hijo y cómo Dios se asienta poco a poco. Pues hasta el próximo día, si Dios quiere. Vamos a rezar Dios te salve María, a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.